buenos días a todos. Soy Eva Ortega Jiménez. Saludos desde San Luis Potosí y como presidenta de la Academia Nacional Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, los invito a seguir este reto poético, #Poetizando 2022, para que la poesía siga generando cada vez más amantes de este arte literario. Síguenos en nuestras redes sociales para que puedan ser parte de nuestras actividades. Muchas gracias. Un abrazo fraterno. La Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, tiene el gusto de presentar a los poetas participantes del reto poético #Poetizando 2022. En la nueva sección, Revelaciones en voz del reto poético #Poetizando 2022. La Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, abre este espacio cultural para seguir en la difusión de poesía por el mundo. Disfrutemos de la entrevista a los amantes de la poesía. El poeta colombiano Alejandro Zapata Espinosa es estudiante de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Escribe cuentos, poemas y columnas en Al Poniente. Ocupó el segundo puesto del 18º concurso de cuentos Tomás Carrasquilla del Tecnológico de Antioquia. Es parte de la antología Poemas del Barrio La Ciudad, fruto del 20º Encuentro de Poetas Confenalco Antioquia 2020. Ha publicado en medios físicos y digitales. Muy buenas tardes. La Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, México, se complace con la presencia del poeta colombiano Alejandro Zapata Espinosa. En este reto poético, pues que la Academia envía a través de las redes sociales para sumar rostros, sumar palabras, sumar corazones a través de la poesía. Le damos la más cordial bienvenida a Alejandro Zapata. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo está ese espíritu? Buenas tardes. Podría decirlo, ansioso un poquito. Correcto. Muy bien, así estamos todos. Jorge Luis. Buenas tardes a Jorge Luis también, aquí me va a acompañar pues en la conducción de esta entrevista. Y te hago un comentario, Jorge Luis. A mí me encanta encontrarme con los jóvenes artistas. Aprecio lo que ellos hacen. Ellos, en este caso, pues nuestro invitado Alejandro, dan cuenta de un mundo que a mí me despierta muchísima curiosidad y que lo plasman en su poesía tremendamente directa y al mismo tiempo alucinada, podríamos decir. ¿Qué nos dices, Jorge Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Angelita. Alejandro, qué gusto encontrarnos contigo y comparto lo que decía Angelita hace un momento, ¿no? Es para nosotros un placer conversar con un poeta muy joven. Cuando yo vi la semblanza, que realmente es un poeta joven, ¿sí? Y bueno, estudiante de la licenciatura en literatura, ¿sí? Y bueno, yo, Alejandro, la pregunta que yo te haría para que nos siguen a la Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, ¿qué ha significado para ti el reto poético que es en el que has participado con alguna de tus creaciones? Bueno, pues yo desde que supe del reto poético,
lo consideré como pues una metódica para ir creando, pues como un reto, sí, tal cual, para ir creando de acorde a los meses y con una temática base, porque a veces sí salían las creaciones como muy, por así decirlo, espontáneas, salían pues muy de adentro, pero no tenían como una, como cierta definición de etapas o de tiempo para sacarlas a luz. Y pues el reto pues sucede, pues da una excusa a esa creación y qué más de que se comparte, ¿cierto? No queda solo para mí. Muy bien. Bueno, Alejandro, hemos leído su propuesta poética, ¿no? Su creación poética, en donde usted transmite un mensaje social. Yo me atrevería a decir, dentro de una perspectiva individual, ¿no? Desde la belleza, lógicamente, de la palabra, y convierte a la poesía, pues, en una especie de lazo comunicacional imprescindible en estos tiempos en donde la vida nos ha devuelto la esperanza, ¿no es cierto? Y que teníamos pues un poco de miedo de perderla. ¿Está de acuerdo conmigo, Alejandro? Sí, sí, en algunas de las contribuciones sí he tenido como un enfoque social y he tenido pues como un poco de susto o miedo a la hora de escribirlas porque eh, puede que el mensaje social vaya en detrimento de la estética del poema, entonces como que puede dar un mensaje muy fuerte, pero no, pues puede ser unas palabras no son poesía. Entonces toca como lograr esa mediación entre, por así decirlo, política y estética para lograr como que se transmita algo y que no sea una barra basada. Sí. Muy bien, Jorge Luis. Me da risa con esto de la barra basada, ¿no? Es una palabra muy propia de nosotros. No, también nosotros Colombia, acá, Ecuador. no, Ah, nosotros también. también acá en México, sí, por Ah, eso me ya. dio risa de lo de la barra basada, ¿no? Y te comento, Alejandro, por qué me río, porque sí, nosotros en la Academia Nacional e Internacional de Poesía, en la sede de San Luis Potosí, somos muy cuidadosos de esa parte, por eso la pregunta siguiente es en ese sentido, ¿no? El preguntarte, ¿cómo? Porque has participado en alguna antología por ahí, supongo también que de poesía, ¿no? Poemas. Participas también como, no sé, en alguna columna, en algún medio informativo, no sé, digitales, impresos. Y mi pregunta va en ese sentido, Alejandro. ¿Cómo distinguir una, en un escrito, ¿no? ¿Cómo distinguir un poema de un escrito que probablemente, lo que tú decías, es una barrabasada, porque sí estamos cuidadosos en ello, ¿no? Porque vemos, notamos que en las redes sociales hay muchos, no digo jóvenes nada más, también hay adultos que escriben y mandan envían sus Barrabasada. contribuciones, sus barrabasadas, ¿no? A las redes sociales. Nos ha tocado leer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir a un poema propiamente, como tú dices, sin descuidar la parte estética de la lengua, ¿sí? De eso que llamas barrabasada, ¿no? Yo creo que es una pregunta clave para ti. No sé si te inicias, pero sí como un joven estudiante y sobre todo como un poeta joven que empieza a crear, ¿no? O inicia su trabajo poético, ¿no? Bueno, pues yo creo que como entrar a definir algo exacto, yo también como pues muy nuevo, ¿no? Como, pues llegaría a decir como algo muy nimio, ¿cierto? Pero yo creo que al comienzo es por intuición y por lecturas, como que uno logra, pues como uno toma referentes a la hora de escribir y uno sabe o siente la música del poema de que uno está diciendo algo por decir y otro sí en verdad está cuidando la manera como lo dice. Y, y sí, pues, por ejemplo, si en la vida cotidiana que uno ve en esas personas, por ejemplo, compañeros poetas que se dicen llamar poetas por transmitir un mensaje y el mensaje es más que todo una arenga, pero no, pues no es un mensaje
poético, pues sí, como que toman lo de poeta por, no sé, como por mostrar esa imagen, como por, sí, como por exponer esa idea, pero en realidad de poesía hay poco o uno no logra conmoverse, uno no nota una música que lo impacta a uno en esas, pues en esas creaciones. Y aquí me viene otra pregunta, Angélica, no sé si me permites, Sí, ¿sí? claro, continúa. Porque es interesante lo que comenta Alejandro, ¿no? Y es en este sentido, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hace o qué es lo propio de un poema? O también, ¿qué es lo propio de un poeta en medio de todo esto que sucede en las redes sociales? Y por qué no, Alejandro, pensar también en la industria editorial, ¿no? Porque luego, cuando vemos a una editorial que publica alguna obra de algún poeta, por ejemplo, decimos, realmente este libro no contiene poemas, contiene algún otro tipo de escritos. A veces decimos, Angelita y yo, a veces leemos adolescentadas, ¿no? No tanto como poemas, ¿no? O sea, Ajá. y mi pregunta va en ese sentido, ¿qué es lo propio para ti, Alejandro, como escritor de poemas, qué es lo propio de un poema? Bueno, ¿qué es lo propio de un poema? Pues, a ver, como a grandes rasgos le podría decir como esas palabras que no me están diciendo, pues que no me están diciendo, por así decirlo, una instrucción, que no me están narrando, sino que esas palabras que con solo ponerlas ahí logran hacerme creer de que estoy, no de que estoy ahí en la historia, porque no sería poema como tal, sino de que estoy sintiendo algo, ¿cierto? Como de que algo se mueve dentro de mí y de que algo, sí, pues usted me hace la pregunta y se me viene a la mente, actualmente estoy leyendo El cuerpo y otra cosa de un escritor colombiano, de Darío Jaramillo Agudelo, y tiene poemitas que son de una sola línea, pero que el solo verso va más allá de la justificación y es poesía y logro con esas palabras decir, bueno, esto es un poema y la leo por las mañanas y yo digo, bueno, aquí no hay una palabra pues una palabra que sobra, no hay una palabra que se dice por rellenar, ni hay una palabra que rima sin la búsqueda de la rima. Y pues no lograría darle una palabra concreta de qué es lo que hace un poema, pero sí es, no sé si de pronto volver a lo de la intuición, como demuestra también esa adolescentada, pero sí es como una guía, un faro que empieza uno a notar pues, a la hora de reconocer que es un poema sí, de algo que no lo sea. Excelente, maravilloso. Muy bien. Bueno, yo me voy a apartar un poquito, Jorge Luis y Alejandro, de esta parte tan importante, fundamental, imprescindible, que es pues la herramienta, ¿no? La palabra, la forma, cómo la moldeamos, etcétera. Soy una mujer y soy curiosa. Entonces, Alejandro, me vas a disculpar y te voy a preguntar algo, ¿no? ¿De qué hablas con tus amigos? ¿Hablas de literatura? Quizá de filosofía, tal vez de política, tal vez de tus pasiones o quizá de la vida. ¿De qué hablan? Justo con los compañeros de carrera, muy de vez en cuando hablamos de literatura, más que todo hablamos de lo que nos pasa. Con otros compañeros, ya con un compañero específicamente poeta, sí, digamos que tratamos temas filosóficos, tratamos temas sí, de poesía, nos revisamos los textos, entonces ya los mismos textos nos piden abrir el abanico de posibilidades a la hora de conversar. Pero es más, digamos, a lo que salga, ¿cierto? Es como a lo que dé el encuentro, ¿cierto? A lo que sí, como nos guíe la conversación, Lo que nos se vamos presenta. acomodando.
Muy bien, satisfizo mi curiosidad. Alejandro, ¿puedo continuar, Jorge? Bueno, Sí, adelante, gente. gracias. Bueno, Alejandro, yo quisiera ahondar un poquito en la cultura de nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Y te pregunto, Alejandro, por qué a los gobiernos, especialmente de Latinoamérica, con honrosísimas excepciones, desde luego, ¿no? No les interesa la cultura? Me da la impresión de que les parece que son situaciones que no están ¿cómo diría?, en las primeras ruedas que mueven a una nación, ¿no? A sabiendas, que es lo contrario, creo yo, espero que estés de acuerdo conmigo, ¿no? Creemos que es la cultura la la que nos mueve y la que permanece, ¿verdad? Todo lo demás pasa rápidamente. La cultura se queda. Es la huella que dejan ustedes, los escritores, para las generaciones, siguientes, ¿no es cierto? ¿Qué opinión le merece, Alejandro, esta consideración particular? Bueno, sí es como un fenómeno general que se repite a nivel ya más particular. Por ejemplo, acá en el municipio de Itagüí, sí hay como una búsqueda de promover la cultura, pero sucede, hay una película argentina que no me acuerdo el nombre, pero es de un escritor que gana el Nobel y por decirlo así ya se seca en ideas, pero va a su pueblo natal en Argentina y en ese lugar la administración quiere pues como fortalecer la cultura por medio de él. Pero resulta de que, pues ya acá vuelvo a que el fenómeno global se da a niveles particulares, de que resulta de que a veces cuando en las ocasiones que se da ese interés por la cultura, como que se politiza mucho en el sentido del color de la administración, por así decirlo, y resulta que la cultura no se le respeta esa libertad o se la cohíbe o llega a hacer esa cultura por propaganda y no una cultura por la cultura misma y que logra como hacer del arte más un medio que un fin como a esos intereses. Entonces, y bueno, pues no sé, pues no sé si sea o por intereses o por agenda que casi no se tenga en cuenta la cultura como un primer punto, una primera línea, y de que pues el mensaje más o menos de esa película era de que la cultura cada uno de nosotros lograra transmitirla lo máximo posible para no como hacer parte de esa maquinaria que al final termina siendo la dependiente. Bueno, entonces, bueno, para rematar un poquito sobre este asunto que a mí sí me preocupa realmente, ¿no? Yo me atrevo a decir que la cultura es como el agua, Alejandro, es el aire, es el fuego, que luego tendrá, lógicamente, otros herederos, ¿verdad? Bien, Alejandro, ¿nos puede dar usted tres nombres de la poesía latinoamericana que hayan influenciado en su vida? Sí, bueno, el primero sería José Manuel Arango, es un poeta antioqueño, eh, era muy mínimo, muy simple a la hora de escribir los poemas, pero pues remataba, Ya, lograba dar, ¿de pues qué daba época? todo ¿De más qué época más o menos? siglo XX, Siglo XX. todo el Muy bien. siglo XX. Ya, Eh, sí, José Manuel Arango a nivel pues, sí, de Antioquia, también Darío Jaramillo Agudelo, que pues es como la influencia más contemporánea también que tengo acá en Colombia. Y no sé, bueno, no es una influencia más directa o un reconocimiento muy directo, pero sería Alejandra Pizarnik. oh, ya está de moda. Excelente, excelente poeta. Muy Sí, bien. como la forma de entender ella muchas cosas, como que logra no necesariamente influenciarlo uno a la hora del estilo, sino también como de abrirle como
sí, como ese campo inicial que no deja de ser inicial porque uno nunca, pues, no termina de comprenderla, me imagino yo, ¿cierto? Así En el es, paso del devenir. claro, en el dolor, ¿no? Ella subyace el dolor, ¿no? A la vida, ¿no? A la muerte. Bien, Alejandro, qué maravilloso sería que de viva voz usted nos leyera un poema de su creación. Si Claro que fuera sí. tan amable. Gracias. Voy a leerles. Creo que uno muy apropiado para lo que venimos hablando es, bueno, yo no les pongo títulos como lo que hacía Dickinson, de que el título a veces como revelaba mucho el poema, entonces le pongo Así, números como para al menos saber como por dónde voy. Eh, excelente. este es el 49, el último que envié al reto, y dice: somos el gemido que nadie espera, el cartón que sirve de colcha, la posada en el restaurante. Un trabajador nos despierta con su aroma a baño, su gripe remunerada. Las tumbas que bombardearán, creando un hueco para la semilla de una construcción a la cual irán nuestros hijos con sus huesos sobre la espalda. Somos lo que no germinó, la crónica que olvidaron publicar, la camiseta con la bulla del candidato, ya muerto, o vivo de otra forma, y su número en nuestros tórax, que recibe el sereno al ser transportado sobre la carretilla. Ese es el número ¡Wow! 49. ¡Qué fuerte, qué atrevido! Es una propuesta valiosa realmente, ¿no? Y a propósito de la lectura de su poema, le pregunto, Alejandro, ¿hasta dónde llegan los límites de la poesía? Los límites temáticos. Alejandro, cada vez me asombra más pensar en esa infinitud, ¿no? Realmente es un trabajo espléndido el que usted está haciendo. ¿Hasta dónde llegan los límites de la poesía, Alejandro? Bueno, yo creo que sería, para hablar de límites en la poesía, es como hablar, hace tiempo en las columnas, en el medio que publico las columnas, leí a un autor, a un poeta argentino, Horacio Ramírez, y él habla del símbolo y empezó una correspondencia con él y él decía que el símbolo no tiene solución de continuidad. Entonces, que el símbolo, además de lo que puede significar para mí, tiene un significado universal y que como que uno puede ir atando cabos, pero nunca terminaría de atar cabos, no solo por todas las culturas, sino porque es canal, no canal puede ser para Dios, pues que nos conecta a Dios o al universo. Pero sí, sería como que los límites de la poesía, no sé si sería atrevido decir de que no tienen esa solución de continuidad, porque a la hora, por ejemplo, de responder a una temática mensual, eh, es como ir al símbolo y uno ver de que eso que uno cree que es eso mismo no es solo eso, es mucho más, por ejemplo, con la semilla, eh, por ejemplo, con el arco iris, ¿cierto? La luna, que Ujú, pues apenas ujú. pude saber lo de la Virgen María, que era que se representaba como la feminidad. Entonces, sí, sería como esa relación con el símbolo, que no tiene como un límite. Uy, no, no, tiene, claro, es infinita, realmente. Qué lindas tus respuestas, Alejandro. Yo insisto que los jóvenes tienen tanto que enseñarnos y me ha emocionado realmente su propuesta poética, medio subversiva, contestataria, atrevida, desnuda, y eso realmente es maravilloso, maravilloso.
Bueno, vamos terminando. La academia, bueno, ha puesto en consideración de los artistas de la palabra, ¿no? Que este reto ha servido para enaltecer a la poesía, Alejandro, y alimentarnos, ¿no?, de su palabra. Agradecemos profundamente su presencia, Alejandro, sus respuestas, su trabajo poético, su vida. Le deseamos muchísima suerte desde acá, desde Ecuador, desde México. Le mandamos pues un abrazo fraterno y con nuestros mejores deseos, ¿no? Y que la poesía nos siga permitiendo estos caminos de encuentro. Muchísimas gracias y si tienes algo que decir, Alejandro, por favor. No, agradecerles, solo agradecerles. Sí, darles muchas gracias como por esta oportunidad y no, un gusto haber conversado con ustedes esta tarde. Para nosotros también. Gracias por ese acto de amor, que también es un acto revolucionario. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Un abrazo.